junio, nuevamente aquí con ustedes, hablando sobre temas de derechos humanos, justicia e impunidad. Mi nombre es Ruslan Espinal, soy el oficial de Derechos Humanos de la Alianza por la Paz y la Justicia y tenemos como invitados el día de hoy a Hugo Ramón Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, y nos acompaña un destacado catedrático, el abogado Ramón Barrios, de los cuales estaremos hablando sobre el tema de impunidad, acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos. Contarles que la Alianza por la Paz y la Justicia en el 2017 realizó un estudio para ver o medir el índice de impunidad en los juzgados de la República de Honduras. Para ese año encontramos que había un 96% de impunidad. Esto quiere decir que de cada 100 casos que se judicializaban en los juzgados de la República, solamente tenían algún tipo de sentencia 6 casos de cada 100. Para el 2018-2019 se volvió a hacer una medición y encontramos que el índice de impunidad solamente bajó a un 87%, o sea que cada 13 casos de 100 han tenido algún tipo de sentencia favorable resuelta en los juzgados de la República. Iniciaré presentando a uno de nuestros panelistas. Él se llama Hugo Ramón Maldonado, nació en la ciudad de Ocotepeque, él es especialista en derechos humanos, ingresó al CODE el 13 de marzo de 1983 y ha ocupado todos los cargos en la Dirección Nacional del CODE. Es fundador también de la Casa de la Justicia en Ocotepeque, coordinador de la Oficina Regional del CODE en San Pedro Sula. En 1996 al 2014 ha ejercido como presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos hasta la fecha. Es representante también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y conferencista nacional sobre derechos humanos, realidad nacional y columnista nacional. Hugo Maldonado, comenzaremos contigo. Cuéntanos cómo ha sido la situación y la lucha de derechos humanos en estos 3 últimos meses, básicamente, que hemos sido víctimas de la pandemia del COVID. ¿Cómo ha estado el acceso a la justicia, la defensa de los derechos humanos, la vulnerabilidad de aquellos grupos que hemos colocado en alguna situación de riesgo y que en una pandemia como esta, donde los organismos de seguridad se encuentran en las calles y los organismos de justicia están trabajando a medio vapor en toda la República, cómo nos encontramos en Honduras en este momento? Bienvenido, Hugo. Un gusto tenerte Muchas aquí. gracias, abogado Rurlan. Un gusto saludarle a usted, a ASJ. Un saludo también al abogado Ramón Barrios. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos hondureños que están siguiendo, nos están siguiendo en este momento, nos están escuchando y ojalá podamos intercambiar con cada uno de ellos. La práctica del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, abogado Rurlan, ha sido una práctica permanente en la defensa, en la promoción de los derechos humanos. En estos últimos 3 meses ha sido una situación bastante difícil. Un país que no nos garantizó la libre locomoción a los activistas de derechos humanos, porque el Congreso Nacional de la República así lo dictaminó, y que el Estado de Honduras para eso tenía el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y que los organismos no gubernamentales no podíamos hacer un trabajo de incidencia, un trabajo de acompañamiento, un trabajo en el cual pudiésemos estar en el lugar de los hechos. Pero aún así, en esa rebeldía, en esa resistencia, los activistas del CODE tuvimos una plática, hemos estado en comunicación permanente con cada uno de ellos y mantuvimos nuestro quehacer por los derechos humanos, y nuestra única recomendación fue que cuidaran, que utilizaran su mascarilla y todo, pero que hasta donde nos podían dejar hacer nuestro trabajo, los militares, los policías o cualquier órgano de seguridad del Estado de Honduras, que lo hiciésemos. Hemos tenido inconvenientes. Yo no he podido viajar de la zona norte a la zona central del país. Nunca se nos otorgó el respectivo salvoconducto, y por circunstancias nos quedamos trabajando en la zona norte occidental del país,
y hemos hecho lo que ha estado en nuestro alcance. En postas policiales, hemos estado en retenes militares, en retenes civiles, hemos estado en algunos lugares de víctimas de la pandemia, hemos estado en el sistema de salud, hemos estado en el sistema educativo viendo las aulas, hemos estado inclusive el día de ayer acompañando a los migrantes retornados en determinados sectores de la zona norte del país. No ha sido fácil. Creemos nosotros que no hemos tenido el acompañamiento, el permiso del Estado de Honduras para poder acompañar a las víctimas, para poder acompañar a los privados de libertad que de una u otra forma se llevaban a las postas policiales, que se llevaban a los recintos policiales u otros o a otros sectores como los centros penitenciarios a nivel nacional. Pero aún así hemos estado acompañando a las damas de Cefas, hemos estado acompañando a los privados de libertad también en esta situación de pandemia. Hemos estado tirando el grito al cielo por la situación de los obreros, trabajadores que han sido como forzados por algunas empresas a que se reintegren a sus puestos de trabajo, y en otros casos hay trabajadores que nos han solicitado la ayuda en el sentido de que han sido suspendidos hasta 120 días en esta situación de la pandemia, y porque su empleador no ha podido sufragar o de ese salario que le compete a cada uno de los trabajadores, porque esta situación de la pandemia ha sido una situación atípica, nunca la habíamos vivido como pueblo hondureño. Creemos nosotros que hemos estado en los lugares que se nos ha permitido estar, inclusive hemos sido veedores de la entrega de la ayuda solidaria de parte del gobierno de la República para algunos sectores poblacionales vulnerables en el país, y creemos que hemos estado ahí. Lamentablemente no hemos hecho nuestro trabajo al 100% dadas las condiciones y dadas las condiciones jurídicas y dadas las condiciones que el Congreso Nacional de la República dictaminó a nivel de sucesiones virtuales en el seno legislativo. Perfecto, Hugo. Quiere decir que nos estás contando que el empleo, la suspensión de empleos, la movilidad para representantes de derechos humanos ha sido una de las principales problemas que ha aquejado a nuestra población. Si bien es cierto, nos han suspendido garantías constitucionales, hemos visto en el transcurso de un montón de webinar y de charlas y eventos que hemos tenido, que el derecho al acceso a la justicia, el derecho a ser representado, el derecho a ser acompañado por parte de las víctimas, no se suspende en ningún momento ni en estado de excepción. Lastimosamente también hemos visto que las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ACNUR no engloba una participación activa de los veedores de derechos humanos en nuestro país, por lo menos para pedirle al Estado de Honduras que les otorgue cierta libertad en el caso de acompañar a víctimas o de ir a presenciar sucesos que pudieran tener o acarrear violaciones a derechos humanos. En este sentido, les voy a presentar al abogado Ramón Enrique Barrios. Él es de San Pedro Sula, él es abogado máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, y posgrado en Derecho Constitucional de Integración de la Universidad de Barcelona. Actualmente también es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en UNITEC y en CEUTEC. Abogado Barrios, en el contexto que nos ha contado Hugo Maldonado y el acceso a la justicia, viendo las estadísticas que hemos tenido en los índices de impunidad y cómo paulatinamente se han ido abriendo los juzgados a nivel nacional, tal vez no aquellos que quisiéramos, que siempre debieron haber estado abiertos, como son los de violencia doméstica, como son los de niñez,
o aquellos que atienden los grupos en mayor vulnerabilidad en nuestro país. Abogado Barrios, queda en uso de la palabra respecto al acceso a la justicia y algo de derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y todas. A agradecerle a usted, abogado Ruslan, por la invitación, a Alianza por la Paz y la Justicia y a ASJ por la invitación, a Hugo, que nos conocemos desde hace muchos años aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Se llama Ramón, como yo, solo que él, ese es su segundo nombre, y además se llama Maldonado como yo, solo que yo soy Barrios Maldonado y él tiene de primero apellido Maldonado. Así que qué bueno estar compartiendo con Hugo. Mire, me encanta el tema que nos ha convocado y que APJ nos ha convocado con el tema de la impunidad. Este tema de la impunidad, a veces cuando nosotros lo preguntamos en las aulas universitarias, la gente no tiene como precisión en saber qué es. La impunidad significa no castigo o no castigar. Es decir, para que nos ubiquemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la impunidad. Es decir, un hecho que no se castiga. Lo punible es lo que se castiga. Entonces, más o menos, la impunidad sería todo lo contrario, lo que no se castiga. Mire, el principal problema, uno de los principales problemas de derechos humanos en Honduras es que no se castiga a los delincuentes. Y por delincuentes aquí me estoy refiriendo desde los delincuentes de corbata, es decir, funcionarios públicos, hasta el último persona humilde que en un barrio de esta ciudad se puede robar una cartera, un arito o cualquier comestible. Es decir, y usted daba unos datos que me parecen muy interesantes. El último dato, más o menos en términos de homicidios, para que nuestro auditorio tenga una idea de lo que está pasando en Honduras en este momento, es de cada 100 homicidios que se producen, por ejemplo, imagínense ustedes 100 homicidios, apenas se logran, digamos, judicializar 13. 13, ese fue el dato que usted dio, abogado. Entonces, ¿qué significa? De cada 100 homicidios se logran judicializar, es decir, que el Ministerio Público logra un expediente investigativo y presenta un requerimiento fiscal, es decir, introduce una acusación en el sistema de justicia del país, que no quiere decir que esos 13 van a lograr una sentencia condenatoria, ¿verdad? De esos 13 más o menos van a lograr de sentencias condenatorias entre 4 y 6. Es decir, que el margen de impunidad todavía es mayor en Honduras. ¿Y por qué tiene que ver bastante esto con, y fíjese, con el acceso a la justicia y con otros temas que están muy de moda, con el nuevo Código Penal? Porque yo creo que los sectores se están centrando en la discusión de que si es mejor el Código Penal vigente o si es mejor el nuevo Código Penal. Y particularmente creo que no se trata de cuál código es mejor que otro. Particularmente creo que técnicamente este nuevo código tiene sus bondades también, tampoco lo satanizo. Pero el principal problema de Honduras no es una cuestión de código, porque si no entrara el nuevo Código Penal vigente, quiere decir que hemos estado con este Código Penal de 1983. Y los índices de impunidad lo acabamos de dar ahorita. 13%, es decir, que con el actual Código Penal tenemos problemas de impunidad, es decir, que no se castiga a los delincuentes. Y seguramente esos datos no van a mejorar con el nuevo Código Penal. Entonces creo que la discusión se ha centrado, digamos, en una cuestión que no es lateral. Y por el otro lado, digamos, uniendo lo que el doctor Hugo Maldonado introdujo de la violación de los derechos humanos, los profesionales del derecho, en esta cuarentena, no hemos tenido acceso a los tribunales de legalidad. No me gusta a mí decir tribunales de justicia, porque la justicia, como sabe don Hugo, es un valor que no precisamente está en los tribunales de legalidad de nuestro país. Son dos cosas totalmente distintas. Los profesionales del derecho que ejercemos libremente no hemos tenido acceso, es decir, que los imputados
que las personas recluidas, que las personas que están sometidas a un proceso penal, que las personas que han sido detenidas en el marco de esta cuarentena no han contado con una legítima defensa activa, sencillamente porque los apoderados defensores, porque los abogados en el ejercicio independiente de la profesión, no hemos tenido libre acceso, como tampoco lo ha tenido don Hugo, como representante de los derechos humanos. Entonces vea usted cómo el Estado de Honduras, como el gobierno actual, para precisar, no ha permitido a dos elementos, a dos partes del sistema de legalidad, del sistema de justicia del país, que son actores importantes, como los veedores de derechos humanos o nosotros que hacemos defensas de cada uno de los imputados, estar presentes en cada una de las audiencias. De manera que, y con esto termino esta primera idea, que el acceso a la legalidad, que el acceso a la justicia, si ya es muy difícil en los tiempos antes de la pandemia, en este tiempo de pandemia y de cuarentena se ha visto bastante restringido el acceso a la justicia. Sí, muy bien. En el transcurso del año pasado hemos estado observando varios índices que miden la impunidad y los derechos humanos en Honduras. Por ejemplo, decirles que encontrábamos en cuanto a la impunidad o el seguimiento de casos en violaciones a derechos humanos, que solamente nos gana México con 0% de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. Luego le sigue Honduras como el país donde existen más violaciones a derechos humanos de forma sistemática y que hemos tenido varias crisis, crisis electorales, crisis políticas, donde han ocurrido violaciones a derechos humanos por parte de nuestros organismos de seguridad y han quedado en total impunidad. Teníamos que apenas un 2 o 3% de casos de violaciones a derechos humanos tenían algún tipo de resolución o se encontraban en estos tribunales de legalidad que nos menciona el abogado Barrios. Hugo Maldonado, ¿cómo has visto la situación de abordar estos casos de violaciones a derechos humanos, el quehacer de nuestras instituciones de seguridad y justicia y la disponibilidad que prestan, diríamos, los gobernantes, la clase política, nuestros legisladores, en cuanto al esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos aquí en Honduras? Yo creo que el abogado Ramón Barrios, usted y yo, quienes a lo mejor nos están viendo o escuchando a través de esta conferencia, todos tenemos muy claro el panorama de acceso a la justicia, el panorama de la impunidad en el país y el panorama de las violaciones a los derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho que la violación de los derechos humanos es la orden del día, abogado Ruslan, y que cada país, lamentablemente, las violaciones de los derechos humanos se va institucionalizando a tal grado que el Congreso Nacional de la República establece que los organismos no gubernamentales de derechos humanos no pueden andar, acompañar, ser veedores del respeto de la autoridad institucional con respecto al comportamiento de estos órganos de seguridad del Estado con la sociedad hondureña. Creo firmemente que me ha tocado ir a unas postas policiales, porque como lo dijo el abogado Barrios, los profesionales del derecho han estado prácticamente, no en cuarentena, sino esto ya va para setentena. ¿Cuántos días tenemos de estar confinados en nuestros hogares, en nuestras familias? Y inclusive se tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que diera movilidad a los profesionales del derecho, porque realmente lo que ni los muchachos que son detenidos en los retenes policiales o en los retenes militares tienen esa representación jurídica, ese elemental derecho de elegir quién lo va a representar en una audiencia, por ejemplo. No, la asistencia técnica
forzosamente tiene que ser por parte del defensor público que está asignado en el sector. Cuando el defensor público se convierte en juez y parte. ¿Por qué? La defensa pública es un órgano del Poder Judicial. Estamos entonces hablando de que esos dos operadores de justicia están prácticamente llevando una línea estatal con respecto a la persona detenida. Entonces, hay circunstancias que el no habernos dejado circular, no habernos dado el salvoconducto, no nos ha tenido atados tampoco, ¿verdad? Porque nos hemos estado en un periodo de rebeldía los activistas de derechos humanos. Y ahí han andado en la calle, ahí han estado en las postas policiales, ahí han estado en el Ministerio Público, ahí hemos estado en diferentes escenarios que se han dado en estos últimos 3 meses. Muy difícil la situación del pueblo hondureño cuando realmente, con mucho respeto debo decirlo, el Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos, que es el único autorizado por el Congreso Nacional no puede cubrir todos esos espacios, todos esos escenarios sociales. Realmente hemos recibido llamadas de todo el país, hemos recibido mensajitos de la mayor parte de los centros penitenciarios del país pidiendo auxilio. En este momento, por ejemplo, estamos recabando la información de determinados privados de libertad que supuestamente están contagiados y que no han sido atendidos por el Ministerio de Seguridad, y que vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para a interponer un recurso de exhibición personal por el acceso a la salud que tienen derecho esos privados de libertad. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho. Y hemos demostrado que los activistas de derechos humanos somos activistas, no por una circunstancia económica, sino por una circunstancia de compromiso social con la sociedad hondureña, y que tenemos claro la acción y la participación de un activista de derechos humanos en cualquier escenario de la vida pública, en cada sector. Y qué bueno, y debo de agradecer a los militares, a los policías que nos han permitido participar, estar ahí, preguntar por el detenido. Hemos ayudado inclusive en esta situación que el Congreso Nacional de la República no nos ha permitido, Ruland y abogado Barrios, pero se ha hecho lo posible. Y este acceso a la justicia debe ser sin distingo de colores políticos, sectores sociales o políticos, sino que debe ser con mucha responsabilidad en un marco del derecho y en un marco donde podamos seguir haciendo el quehacer de nosotros de la práctica de la promoción de los derechos humanos. Sí, definitivamente. El organismo como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos cuenta aproximadamente con 18 o 19 oficinas a nivel nacional. En cambio, el activismo, los defensores de derechos humanos, los abogados, nos encontramos presentes en cada una de las ciudades, pueblos y localidades a nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia desde su inicio se unió a la cuarentena, dejando solamente algunas oficinas de acceso de justicia de turno. Esto ha limitado muchas veces seguimientos de casos, que las audiencias sean a puerta cerrada. Ha ido gradualmente abriendo algunos de los juzgados en aquellos donde pueden brindar algún tipo de protección sanitaria de acuerdo a las normas y reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales. Abogado Barrios, ¿qué nos puede decir sobre esta temática? Si ha sido la correcta, si los juzgados no debieron de haber cerrado, principalmente aquellos donde las violaciones a derechos humanos son más comunes.
y que han aumentado con este confinamiento. Tenemos estadísticas, primero que todo, a finales del mes pasado, 180 mujeres muertas en Honduras. Esa es la estadística de cálculo de femicidio. Tenemos, en cuanto a violencia doméstica, violencia intrafamiliar, en el confinamiento, las víctimas viviendo con sus victimarios, un alto porcentaje. Tenemos mujeres muertas. Estaba viendo en las noticias ayer y antier que se reportaban asesinatos de mujeres entre 4 y 6 en sus propios hogares. El acceso a la justicia de estas víctimas, de los familiares de estas víctimas. Abogado Robario, ¿cómo ha sido el proceso en el Poder Judicial y para nosotros como activistas de derechos humanos y profesionales del derecho? Mire, una primera idea que quisiera que nuestros escuchas y nuestros videntes tengan claro. ¿Por qué es importante el cumplimiento, la vigencia, la promoción, la discusión, lo que estamos haciendo de los derechos humanos en un país? En un Estado de Derecho hay 4 elementos esenciales. Uno es el imperio de la Constitución, otro es la división de poderes, 3 es la legalidad de las actuaciones de los funcionarios en la administración pública, y el cuarto elemento de un Estado de Derecho es la vigencia y la aplicación de los derechos humanos. Es decir, que no podemos hablar de Estado de Derecho si no hay vigencia y aplicación de derechos humanos. Por eso lo que hace don Hugo Ramón, lo que hace usted, Ruslan, y lo que hacemos de alguna manera directa o indirectamente los profesionales del derecho en el ejercicio de nuestra profesión, que es la vigencia y aplicación de derechos humanos, es importante en un Estado de Derecho. Y entonces, por lo menos que quede esta idea en nuestros escuchas en este momento y en lo que nos estamos compartiendo este conversatorio, que derechos humanos no es defender delincuentes. Normalmente en el hondureño de a pie, en el hondureño común, siempre que hay un robo o siempre que hay un problema doméstico o que hay un problema, llamen a los derechos humanos. Y entonces se ha estigmatizado que como que ser defensor de derechos humanos es ser defensor de un delincuente. Es decir, para eso están los derechos humanos, y es que defienden a los delincuentes. Don Hugo sabe mejor que yo estas expresiones estigmatizantes de los defensores de los derechos humanos. No. Acabamos de decir que la vigencia y la implicación de los derechos humanos es importante en un Estado de Derecho. Y los derechos humanos son esas garantías que el Estado establece en el contrato social, es decir, el Estado y nosotros los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo que hay ciertas garantías que van más allá del ejercicio de los 4 años del gobierno que pueda estar, por lo menos en nuestro país, instalado. Y no son una dádiva, es decir, no hay que darle gracias al gobierno porque me da una bolsa que contiene alimentos. No hay que darle gracias. En todo caso, si hay que darle gracias a alguien, es al pueblo hondureño, porque eso se compra con los impuestos que usted y yo pagamos. Es decir, cuando usted es sometido a juicio y entonces es hallado inocente, tampoco hay que darle gracias al gobierno porque ha sido hallado inocente. Es decir, yo lo que quiero dejar establecido es que cada ciudadano, cada uno de nosotros, nos apropiemos que tenemos garantías que están establecidas en la Constitución de la República, que son garantías de derechos humanos. Y el único, el que está obligado a cumplirlas es el Estado, el gobierno. Y por eso es que cuando hay una violación de esas garantías, le llamamos violación de los derechos humanos. Y por eso, don Hugo, y usted, don Ruslan, a quien le van a pedir cuentas de por qué se nos han violado esas garantías es al gobierno. Solo el gobierno, solo el Estado, digamos, es capaz de violar esta garantía establecida en la Constitución de la República, que es una violación de las garantías de los derechos humanos. Es decir, quería que quedara un poquito claro porque creo que siempre hay que hacer esta labor didáctica. Y efectivamente, en cuanto al acceso a la justicia durante esta, como dijo don Hugo, setentena, ya pasamos los 40 días, ¿verdad? Durante esta setentena. Entonces, me parece que nos hemos visto limitados los profesionales del derecho. Mire, hace poco hubo un juicio aquí en San Pedro Sula que la Corte Suprema, y me parece que está bien, es decir, de manera rimbombante,
estableció que se había hecho en línea, así como estamos nosotros, ¿verdad? Y que bueno, se habían establecido todos los caracteres del Estado de Derecho y del debido proceso. En una clase de posgrado que tengo con mis alumnos, yo les hacía la siguiente pregunta. Mire que la Corte Suprema de Justicia actualmente acaba de hacer vivas porque tuvieron un juicio contra un ciudadano vía internet. Y la pregunta es, y uno de los principios del Estado de Derecho es el principio de la publicidad de los actos judiciales. ¿Y qué significa que los actos judiciales y un juicio oral y público, mucho más, sea público? Significa que esa publicidad no hay que entenderla que solo es para las partes procesales, para el fiscal, para los jueces, para los testigos, para los peritos y para los jueces mismos. No. El principio de publicidad precisamente se ha establecido como parte del derecho procesal penal, pero también como parte del debido proceso de un juicio a que usted y yo podemos vernos sometidos, y es para que la sociedad, para que usted y yo demos fe cómo nuestros operadores de justicia, nuestros fiscales, nuestros defensores públicos, nuestros jueces, que son pagados con el dinero público, con el dinero de los impuestos, hacen su labor. Y entonces yo les decía, ajá, ¿y cómo es que se hizo este juicio oral y público vía internet y no hubo un acceso, así como ASJ, como AEPJ, como Ruslan nos mandó a todos cuál era la señal, cuál era el link para podernos vernos y estar viendo lo que estamos haciendo y diciendo en este momento? ¿Cómo es que la Corte Suprema de Justicia no, digamos, nos dio un acceso al link, por lo menos, y no a todos, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones como APJ, que en San Pedro Sula hacen un trabajo efectivo, no solamente a nivel de adultos, sino que hay un capítulo juvenil que yo quiero destacar. Hay unos muchachos que están haciendo un trabajo muy efectivo en San Pedro Sula. A mí me hubiese gustado que la Corte Suprema de Justicia le diera un link a la APJ, al CODI, y decirle, vamos a tener este juicio oral y público, aquí está el link para que ustedes vean cómo en línea también podemos hacer y tener un juicio, porque esa es precisamente la labor, que nosotros los ciudadanos miremos si nuestros operadores de justicia están haciendo lo correcto. Eso en ese apartado. Y termino esta segunda con la pregunta. Aproximadamente en los últimos tiempos, en el último trimestre, más de 180 mujeres muertas. Esto nos tiene que llamar a la reflexión. 180 mujeres muertas, 180 mujeres, 180 madres, novias, jefas de familias que ya no están con nosotros, y no están con nosotros no porque no quieran, sencillamente porque fueron víctimas de la violencia machista de este país, porque seguramente las mataron por su condición de madre, por su condición de esposa, por su condición de mujeres, simplemente porque estamos, digamos, en desventaja frente a un machismo que hay en Honduras, una gente totalmente violenta que es el hondureño, y le agrega a usted un Estado que no las defiende, y le agrega a usted que aún muerta no se les va a hacer justicia porque no vamos a llevar a los asesinos a los tribunales. Estas 180 mujeres van a ser parte de ese 13% que no van a tener judicializados sus expedientes, van a ser parte de ese 87% que van a ser cifra de impunidad en Honduras. Esto es un problema, esto es parte de la violación sistemática, no individual, sino todo el sistema se colude para que esta gente no tenga justicia. Es decir, el Estado ya incumplió porque el Estado en la Constitución de la República tenía que preservarle su vida, tenía que proteger a esta mujer. Y si apareció muerta, asesinada, ya incumplió al no garantizarle su vida, pero la va a revictimizar más porque a su familia no le va a decir, aquí está el asesino y aquí lo tenemos en un proceso penal y aquí hemos obtenido una sentencia condenatoria. Estoy seguro que esta impunidad contra hondureñas va a seguir. Muchas gracias, abogado. Hacer sus palabras extensas a todos.
madres, hermanas, hijas, familiares, amigas. Todo ser humano proviene de una mujer, conoce niños, conoce niñas, se relaciona con sus padres, con sus madres, con sus hermanas. El Estado ha fallado mucho en este aspecto. Al inicio de la pandemia escuchábamos que las fuerzas de seguridad de nuestro país se iban a centrar en la atención del apoyo al sistema de salud, repartir el apoyo alimentario que estaba el gobierno, y descuidaron como funcionarios públicos, como servidores, aquellos trabajos muy pocos que estaban haciendo en materia de protección en violencia doméstica y a la niñez. Hugo Maldonado, nuestros espectadores tuvieron un llamado de atención cuando mencionaste la presentación de exhibiciones personales sobre reos, sobre la condición de estas personas que se encuentran en los diversos centros de detención de nuestro país. Pregunta una de ellas. ¿Sabes o has tenido algún tipo de comunicación o de información sobre posibles solicitudes de habeas corpus? Aquellas personas en los centros penales que tienen algún tipo de enfermedad grave que puede ser todavía víctima de una muerte si son contagiados por COVID, o aquellos que se encuentran recluidos en centros penales que no tienen en este momento el auxilio de un juez ejecutor o de las personas garantes de sus derechos, tanto como detenidos, porque los derechos humanos son para todos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El hecho que hayas mencionado las presentaciones de habeas corpus, en algunos de los mensajitos hablan también sobre la esposa del presidente Porfirio Lobo Sosa en la situación de detención que se encuentra ella. ¿Qué nos puedes platicar como defensores de derechos humanos y ya que introdujiste esta temática en este foro? Quería agregar algo acerca de la impunidad, Ruland. Usted que conoce perfectamente el CODE, para nosotros la impunidad, Ruland, que hay en el país, el grado de impunidad es para la sociedad hondureña en general estar en peligro inminente. Porque si no se castiga al sicario, si no se castiga al policía, al militar, si no se castiga al funcionario que robó dinero del pueblo, etcétera, o del erario nacional y todo. Entonces, todo ese tipo de impunidad nos pone en peligro a la sociedad hondureña en general, porque la impunidad en este país está arriba del, como usted lo relacionó, arriba del 90%. Entonces somos un país que realmente tenemos un talón de Aquiles que se llama investigación criminal. La investigación criminal es ese talón de Aquiles que no permite que muchas personas, funcionarios, policías, militares, vayan al banquillo de un tribunal competente en este país y van perfeccionando su modus operandi en los diferentes escenarios sociales o institucionales o militares o policiales o postas policiales, etcétera. Realmente esa impunidad es la que más daño le ha hecho al país en la aplicación de la justicia. Y con referente a la pregunta, abogado Ruland, mire, nosotros somos los activistas de derechos humanos en este país, somos los bomberos. Andamos medianamente haciendo cosas en beneficio de grupos vulnerables a nivel de la sociedad, como usted lo indicó y dio las cifras de las muertes violentas, los feminicidios que hay a nivel del país, la violencia y criminalidad que en estos 3 meses hemos mantenido, las masacres o muertes múltiples, como le llama nuestra Ministerio de Seguridad. Entonces, todo esto realmente es una situación muy difícil. Nosotros hemos estado acompañando
a grupos vulnerables. Y uno de estos grupos vulnerables ha sido la situación de los privados de libertad. Hemos estado al habla desde el primer inicio de la pandemia con el Instituto Nacional Penitenciario. Algunas veces han tomado algunas medianamente recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos ha hecho. Pero tenemos que ejercitarlo por otra acción, la situación de esa vulneración de derechos, de acceso a la justicia, de acceso a la salud, de acceso a esos derechos y garantías que tiene un privado de libertad todavía. Hemos estado dándole seguimiento, quisimos prevenir la situación de Cefas. Hicimos lo que está a nuestro alcance, pero las instituciones estatales no están a la altura de un organismo de derechos humanos y que todavía siguen operando desde la perspectiva de ellos. El enfermo no se deja ayudar. Y ya cuando están los hechos, como el de Cefas, donde fueron asesinadas seis damas, que no eran sentenciadas todavía, sino procesadas, por ejemplo. No se les garantiza al interior de cada centro penitenciario, la salud, el acceso a la justicia, no se les garantiza el debido proceso, el derecho a inocencia, el derecho a la imagen, no se les garantiza muchos derechos a ellos. Entonces, buscan a los organismos de derechos humanos para, a través de sus familiares o de ellos mismos al interior de los centros penitenciarios. Precisamente ahorita que estoy con ustedes, me está cayendo un mensajito de una privada de libertad de Cefas, que me está poniendo en conocimiento que las tienen, ya no les dan el acceso libre que tenían en Cefas, sino que las tienen encerradas. Ahorita me acaba de caer el mensajito, voy a terminar después de la conferencia, vamos a ver qué podemos hacer, pero realmente es necesario que alguien tome las acciones que el Estado ya tiene garantizados, no solo en la Constitución de la República, sino también en el mismo Código de Procedimientos, cómo actuar en estos casos. Hay un sinnúmero de enfermos en determinados centros penitenciarios que vamos a actuar. Y a través de esta conferencia, a los familiares, si hay otros familiares de otros centros penitenciarios que nos están escuchando, que nos están viendo, creemos que pueden comunicarse con nosotros para poder extender nuestra mano, Rulán, porque usted entiende que aquí no andamos viendo ni condición política, ni condición social, no andamos viendo sesgo religioso o político para poder, aquí hay que tenderle la mano a todas aquellos y aquellas que vienen a solicitar la ayuda de un activista del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, los cuales tenemos diseminados en más de 200 municipios a nivel del país. Y hay que hacerlo. Cuantos habeas corpus se puedan interponer, abogado Rulán y abogado, hay que hacerlo, porque ese es el quehacer. Nos hemos preparado, aparte de que ese es un quehacer elemental para la persona humana, y creemos nosotros que la situación de los derechos humanos, aunque no la entiendan muchas, pero nosotros sí entendemos lo que hacemos. Perfecto. Gracias, Hugo. Tuve la oportunidad de estar en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos a mis 17 años. Estuve acompañándolos por casi 4 o 5 años. Una experiencia muy grata. Definitivamente entiendo el peligro en que nos encontramos los defensores de derechos humanos desde ese momento y la debilidad de nuestro sistema, principalmente del sistema de justicia y de investigación, como lo ha recalcado. Definitivamente los órganos de investigación tienen bajo su responsabilidad
aportar y tratar de esclarecer todos aquellos hechos que han tenido alguna controversia con el sistema penal, que se han generado delitos o faltas. En este contexto, abogado Ramón Barrios, ¿cómo ve usted o cómo ha vislumbrado la atención de las audiencias que han sido programadas o realmente el quehacer de los juzgados y tribunales de la República en esta suspensión de garantías, en este poco acceso a la justicia, en el trabajo que deberían de estar haciendo ellos con las medidas y las garantías de protección en sanitarias y las recomendaciones? ¿Cómo ve usted este trabajo? Me imagino que quedaron pendientes un montón de audiencias programadas. Teníamos un nivel de mora considerable en los juzgados y tribunales y ha aumentado, ha disminuido. ¿Qué está pasando o cómo puede usted explicarle a la población qué es lo que podría pasar si seguimos en una situación como esta? Miren, hay que entender que estamos en una temporada de excepción. El mismo Estado, el mismo gobierno, cada vez que sale en estas famosas cadenas, pues nos suspenden ciertas garantías y ciertos derechos. Es decir, hay que explicar a la población que estamos, digamos, no con la cotidianidad que siempre estamos, sino que estamos suspendidos de derechos. Y esa suspensión de derechos ha llegado a que, digamos, la actividad normal de los tribunales, de los juzgados ordinarios, pues se haya perdido, ¿verdad? Ahorita hay un régimen de audiencia totalmente excepcional. Simplemente se está sacando las cuestiones de emergencia, simplemente se están sacando las audiencias que se vencen, digamos que en materia penal, que es lo que nos ocupa, que son las audiencias iniciales, o una vez que es detenida una persona, pues hay que ponerla a la orden de los tribunales dentro de las 24 y las 48 horas. Pero en términos generales, se ha paralizado la labor de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales, de los juzgados, y se entiende, ¿verdad?, por la pandemia, pero esto no debería de llevar, por ejemplo, a violaciones de derechos humanos, como puede ser la violación del derecho a la libertad. Y voy a poner un ejemplo concreto para denunciarlo y para que sirva de discusión. Muchas de las prisiones preventivas, y entendemos como prisión preventiva una medida cautelar que los jueces imponen a una persona que está sometida a un proceso penal y que, hombre, por la naturaleza del delito y porque se dan los presupuestos que ya establece el código, pues no se le da una medida sustitutiva, es decir, una medida en donde la persona pueda ser escuchada en libertad en tanto y en cuanto llega a su juicio oral y público, sino que se le tiene detenido, privado de libertad hasta que llega a su juicio oral y público. Normalmente el nivel de mora que hay en el país implicaría, para darle un promedio, desde que usted es capturado hasta que llega a un juicio oral y público, digamos, no debería de pasar más de 6 meses para que una persona esté en juicio oral y público. Pero el promedio que estamos pasando desde que una persona está capturada hasta el momento que llega a juicio oral y público en materia penal es entre año y medio y 2 años. Y muchas veces hasta se lleva 6 años. Fíjese, si lo normal debería ser que si usted es capturado en 6 meses, a usted se le esté celebrando el juicio oral y público, pero el promedio en este momento es de año y medio hasta 2 años. Es decir, para que vean la cantidad de mora. Y una interpretación que me parece que viola derechos humanos, y lo pongo en conocimiento de todos y todas, es que la Corte ha interpretado que todo este tiempo que hemos pasado en cuarentena, entonces no es un tiempo que se le va a sumar a los días que lleva privado de libertad la persona. Voy a poner un ejemplo. Si a mí se me venció, es decir, si yo soy un privado de libertad y el mes de mayo recién pasado o en el mes de abril recién pasado se cumplieron los 2 años, es decir, los 2 años que podía tenerme el sistema de justicia del país privado de libertad, en tanto y en cuanto llegara a mi juicio oral y público, la norma general es que si llegan a esos 2 años o los 2 años 6 meses extraordinariamente, es que el sistema me tiene que poner en libertad,
no en libertad porque soy libre de la acusación que me ha hecho la fiscalía, sino en libertad para ser escuchado en libertad en tanto y en cuanto llega mi juicio oral y público, porque usted me está violando el principio de inocencia. ¿Cómo es que usted me considera inocente y me ha tenido 2 años privado de libertad y no me ha llevado a un juicio oral y público? Entonces, cuando eso llega, usted me tiene que poner en libertad mientras me señala mi juicio oral y público. Pues este tiempo, desde el 15 de marzo, 16 de marzo, que entramos en cuarentena hasta el día de hoy, los tribunales han entendido, han interpretado que todo este tiempo es culpa del privado de libertad. De manera que este tiempo, estos 2 meses, casi 3 meses que llevamos privado de libertad, no me van a contar. Me parece una clara violación de los derechos humanos. Y mire que esta interpretación no la está haciendo el CODE, no la está haciendo la SJ, la está haciendo la Corte Suprema de Justicia, lo están haciendo los jueces, es decir, las personas que tienen que garantizarme mi libertad, mi acceso a la justicia, mis derechos humanos, están haciendo una interpretación que viola mis derechos humanos, diciendo que estos 60 días, que estos 80 días que hemos estado confinados son mi culpa. Y por lo tanto es una violación de los derechos humanos existentes. Pongo usted ejemplo para que lo podamos discutir. Totalmente. Pues sí, muy buena su aportación. 78 días son los que tenemos en confinamiento desde a partir del 16 de marzo de este año. Definitivamente es una clara violación a derechos humanos. La suspensión de las garantías que ha decretado el gobierno no incluyen que usted no tenga el derecho a la legalidad, la presunción de inocencia, ni suspende ni debería de suspender ninguna de aquellas garantías consignadas en el Pacto de San José y en la Declaración de Derechos Humanos. Hugo Maldonado, ya para finalizar, o comentarios finales, en materia de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, ¿qué sugieres? Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con presencia en una oficina física aquí en Honduras, ha hecho varias recomendaciones al país. Le ha preguntado si las decisiones que han tomado el Consejo de Ministros o el gobierno, el gobierno que rige las políticas en este momento han sido legales, han sido debidas, han sido proporcionales. Hay estándares internacionales que dicen cómo atender en este momento la pandemia, cómo deben de actuar los funcionarios públicos, cómo deben de desempeñarse nuestros cuerpos de seguridad en todo momento. ¿Qué puedes decirle a la población? Nos gustaría también que dejaras un número de teléfono donde se pueda acudir al CODE para que aquellas personas que en algún momento sean víctimas de violaciones a derechos humanos necesiten un consejo y un acompañamiento a nivel nacional. Te dejo, Hugo, en el uso de la palabra. Muchas gracias, abogado Ruland. Qué buen momento hablar a través de estas redes, de las comunicaciones que nos permiten interlocutar con otros profesionales como el doctor Ramón Berríos Maldonado, por cierto, bueno, contigo y con todos los miles de televidentes y oyentes a nivel de los países y del país a nivel de Honduras. Realmente yo creo que importantísimo lo que el abogado estableció, y quiero solo decir algo acerca de los grupos vulnerables como lo de los privados de libertad. Recordemos que en los centros penitenciarios hay personas con tuberculosis, hipertensos, con diabetes, con VIH, con enfermedades afines al COVID. Fuimos los propulsores que el Congreso Nacional de la República, propulsores o apoyamos, etcétera, reformara la aplicación, reformara el artículo 184 del Código de Procedimientos Penales, como otros organismos también lo hicieron. Que todavía no se publica, Hugo, todavía. Todavía no se puede, la reforma no se puede ejecutar. poner en vigencia. Así es. Entonces, realmente, y como otros PCM
sí se han publicado, sí han tenido el visto bueno del Ejecutivo, mientras los hipertensos, los tuberculosos, bueno, como esos están presos, ahí que sigan presos y ahí que se mueran por el COVID, y etcétera. Hemos estado viendo esto y estamos haciendo en este momento, nos hemos dedicado a hacer informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la Oficina del Alto Comisionado. Inclusive el día de ayer yo estaba preocupado porque voy a salirme de la situación esta, pero me parece que son derechos humanos. La industria de la maquila en el norte del país, por ejemplo, que son lugares, centros de trabajo cerrados, con una aglomeración humana, y hay empresas empresas maquiladoras que no siguen los protocolos de bioseguridad. Ahí les estamos sentenciando prácticamente a los y a las obreras de la industria de la maquila, prácticamente a que se contagien. Y les voy a decir algo, en el Ministerio del Trabajo, el COVID todavía a nivel de derecho laboral no se va a poder pelear como una enfermedad profesional, porque van a decir que es una enfermedad común. Miren qué paradoja lo que a nuestros trabajadores les esperan. No estoy diciendo que no se abran los centros de trabajo, sino que hay centros de trabajo que son mucho más riesgosos para nuestros obreros a nivel nacional, y que realmente significan un deterioro a esos derechos sociales que tienen. Desde este canal, desde esta conferencia, desde este lugar estamos solicitándole al ciudadano presidente de la República para que se publique no solo la reforma, porque ahí iban otros, en ese PCM que aprobó el Congreso Nacional, iban otras situaciones económicas para el país. Todos son importantes, pero desde la perspectiva del Comité de Derechos Humanos, la vida, la seguridad y el acceso a la justicia debe ser de inmediata aplicabilidad. Creo que estaré presentando un informe a la oficina del Alto Comisionado, a la misma Secretaría de Derechos Humanos, al mismo Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados en un país que no se nos garantiza absolutamente la mayor parte de los derechos humanos, tal como lo estableció el doctor Ramón Berrío. Muchas gracias, Roland. Muy amable a ASJ por invitarnos a este conversatorio. Ok, tendremos una participación más ya para cerrar de parte tuya. Solo una pregunta de nuestros participantes. La vigencia del nuevo Código Penal. Estamos viendo que el Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho una solicitud ciudadana al Congreso Nacional para que se interrumpa. Como decía el abogado Barrios desde el inicio, el Código Penal no es bueno, no es malo, tiene sus mejoras, tiene sus desventajas. Podemos mencionar entre sus ventajas que tiene un apartado en materia de derechos humanos donde nos han enmarcado ciertos delitos y penas y quehaceres delictivos como la tortura, tratos crueles inhumanos y otros apartados que nos vienen muy bien en nuestra Honduras. Pero también hemos visto que han disminuido condenas o tiempo de condena en materia de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, aquella protección que deberíamos de garantizarle todavía más a los grupos que hemos colocado en alguna situación de vulnerabilidad. Abogado Barrios, quisiera que en este contexto y para ir cerrando ya esta conversación, el nuevo Código Penal, lo que están pidiendo organismos nacionales, representantes de la sociedad, los mismos abogados, procuradores, defensores del pueblo, defensores privados, sobre la vigencia o el entrar en nuestro quehacer legal del nuevo Código Penal. Sí, excelente pregunta, y ojalá que podamos tener otro conversatorio sobre el nuevo Código Penal, que el tema sea
el nuevo Código Penal. Miren, Lo vamos a yo creo que la circunscripción de la discusión es muy buena. Yo lo que lamento es que esto debió haberse hecho mientras estaba en discusión en el Congreso Nacional. Todo esto que estamos haciendo ahora, la posición del Consejo Nacional Anticorrupción, lo que está haciendo el Congreso Nacional contratando abogados para que nos expliquen el nuevo Código Penal y lo que hacemos nosotros debió haberse hecho antes de que se aprobara, no después que esté aprobado. Pues aquí podemos pasar horas con Hugo y con usted hablando del Código Penal y eso va a entrar en vigencia el 25 de junio, lo quiera usted o yo no. Entonces, y la otra cuestión, algunos conceptos equivocados brevemente para ir finalizando. Miren, un código penal no es bueno o es malo en función de que tenga penas altas. Es decir, esto es otra cuestión que tenemos que, digamos, despejar dudas. Es decir, usted no es, o un código penal no es bueno porque usted lo manda 100 años o lo manda a morirse a la cárcel. No, no, el código penal es un código en realidad que restringe la actuación de cada uno de los ciudadanos en la vida pública del país. Y le restringe esa actuación porque el Congreso Nacional, que es el representante de la sociedad, establece ciertos valores, ciertas reglas de convivencia. Y entonces cuando usted rompe esas reglas de convivencia, pues le aplican la ley que todos hemos concertado en el Congreso Nacional y le dice, usted no se comportó de acuerdo a las expectativas, a los valores que nosotros habíamos acordado. Ese es un código penal. Entonces me parece la importancia de la discusión de un código penal es porque ahí van los valores, lo que nosotros como sociedad decimos, esto está permitido y esto no está permitido. Entonces, esta discusión debió haberse hecho cuando estaba en discusión. Entonces, ¿cuál es el principal problema del Código Penal? No es si va a entrar este que es el nuevo o si va a seguir este que es el viejo. A mí me parece que ese no es el problema. El problema es si nos pusimos de acuerdo en la discusión de cuáles eran las normas que íbamos a aprobar, cuáles eran las prohibiciones y sobre todo algo que usted hizo énfasis, en sobre ciertos tipos penales que me parecen que deben de tener mayor protección. Por ejemplo, estos tipos penales que tienen que ver con la violencia contra la mujer, ¿verdad? Que tienen una rebaja significativa de pena. Y tampoco un código penal es bueno porque se le baje la pena. Pero es que cuando tenemos 180 mujeres violentadas su vida, su integridad física en los últimos tiempos, y entonces y el Congreso Nacional le dice a usted que va a entrar en nuevo una nueva disposición penal que en vez de mantener los años de la cárcel, quien mata o maltrata a una mujer le baja, digamos, las penas, ¿cuál es el mensaje que le está mandando el Congreso Nacional a los asesinos, a los violentadores? Que lo pueden hacer y que más bien los vamos a felicitar bajándole todavía la pena. Ese tipo de discusión debimos haber hecho antes, no hoy. A lo mejor se va a hacer un poco de incidencia, ojalá que el Congreso permita la reforma del Código Penal. Pero entonces, a mí me parece que el pecado del Código Penal está en su origen, en donde se aprobó, en la forma de la discusión que fue muy poca discutida, en la poca problemática que hubo. Fíjese que un código penal que es tan importante debe discutirse por lo menos 3 veces en 3 sesiones diferentes, tal como lo establece la Constitución. No, es que uno de los diputados dijo que había que dispensar la discusión del Código Penal, por el amor de Dios. A mí me parece que ahí está la falla del Código Penal. Es una falla de origen. La falla no está en el Código Penal en sí, en el nuevo, que me parece técnicamente muy bien, sino en el origen, en su discusión en el Congreso Nacional. Así que me parece que ojalá que podamos conversar nuevamente, Ruslan, que usted nos convoque para hablar del nuevo Código Penal. Yo no estoy en contra del Código Penal, me parece que tiene muchas cosas buenas. Hay cuestiones como los delitos contra las mujeres y la violencia que definitivamente hay que entrarle a una discusión y a una reforma, pero que el capital o que el pecado de origen del nuevo Código Penal esté en su origen en el Congreso Nacional. Así es. En muchos análisis que hemos hecho, concordamos con usted definitivamente la socialización y la participación ciudadana en la reforma de un código
no en la reforma de un código. Tuvimos un código penal desde 1983, ya casi 27 años, que en el devenir de tiempo ha tenido un sinfín de reformas en cualquiera de sus artículos. El Código Penal es un garante de los derechos humanos, es el lineamiento de la garantía de legalidad en el proceso jurídico de un país, por lo cual debe de tener esa misma importancia. Estamos jugando con la vida y la libertad de toda la población del país. Si nos esperamos 27 años para tener un nuevo código penal, ¿por qué no nos tomamos 3, 4 años para su debida discusión? Y lo que usted más dice, no era una ley común como para hacer una solicitud de dispensa de debates en el Congreso Nacional. Más bien se hubiera ampliado los debates y la participación ciudadana. Muy acertado, muy bien. Ya estamos llegando a la hora, 10 minutos de haber iniciado nuestra charla. Quisiera, como es parte de la filosofía de la Alianza por la Paz y la Justicia, de la Asociación por una Sociedad Más Justa y de aquellas organizaciones de derechos humanos a las que yo he participado, definitivamente construir. La idea es construir, proponer y participar. Tenemos un eslogan, un nuevo lema este año como rectores o con la iniciativa de reducir la impunidad y los homicidios en este país, que es inaceptable. La palabra inaceptable la hemos puesto sobre todo, es inaceptable que la tasa de homicidios en Honduras, después de que la hemos ido disminuyendo desde el 2011, que éramos uno de los países con la ciudad más peligrosa del mundo, haya aumentado 1 o 2 puntos porcentuales el año pasado. Es inaceptable definitivamente que estemos premiando a aquellos violadores de mujeres, de niños, aquellos infractores o aquellos que cometen violencia doméstica, violencia intrafamiliar con disminuciones de penas. Es inaceptable que estemos permitiendo que si la corrupción en todos los informes internacionales, índice de desarrollo humano, informe de impunidad, informe global de paz, digan que es uno de los de lo que más aqueja a la sociedad hondureña, lo que es la corrupción en nuestros organismos estatales, también tengan privilegios en el nuevo Código Penal. Es inaceptable que estemos retrocediendo en aquellos avances a la protección de los grupos vulnerables, en aquellas conquistas de organismos de derechos humanos, de grupos de mujeres, de grupos vulnerables étnicos, personas con algún tipo de discapacidad y etnias. Es inaceptable y debe de ser inaceptable para toda la población hondureña y más para nuestros funcionarios que son servidores públicos, que deberían de garantizar y protegernos a todos, que estemos retrocediendo en materia de derechos humanos, estemos retrocediendo en nuestro sistema de seguridad y justicia. Y con este mensaje quisiera que ustedes dos se despidieran ya de nuestra audiencia, dándoles un mensaje de aliento. Nos decía Hugo, qué bueno que todavía los defensores de derechos humanos, aunque tengamos restricciones, estemos presentes para por lo menos proporcionarles aliento y apoyo a la población que nos necesita. Abogado Barrios nos decía definitivamente hablar del principio de legalidad, el acceso a la justicia y lo poco que hemos disminuido o trabajado en este aspecto, seguir trabajando en conjunto, proponer, ser partícipe de alianzas como la Alianza por la Paz y la Justicia con sus capítulos Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, y apoyar todo lo que sea en beneficio de los derechos humanos. Hugo, te dejo la palabra, te despides, nos dejas tus palabras de aliento y esperanza para la población hondureña y aquellos que en algún momento van a seguir buscándolos, y más en estos momentos que nos encontramos en confinamiento, suspendido algunas garantías y que vamos a iniciar un nuevo proceso de reactivación económica que puede poner en peligro la vida y la salud de toda la población y más de aquellos grupos que por necesidad van a ir a trabajar, que por necesidad se van a presentar a sus centros de trabajo en las condiciones que el patrono les imponga.
Entonces, que sea el Estado el que diga, señores patronos, ustedes quieren reactivarse, garanticemos por lo menos los derechos mínimos para una vida digna, una mejor salud, o por lo menos comencemos una política de prevención en esta pandemia COVID-19. Hugo. Abogado Ruland, abogado Ramón, amigos que nos están viendo a través del Facebook Live y los que se conectaron. Solo quiero dejar, Ruland, algo que me llamó poderosamente la atención, que lo dijo el abogado Barrios y que nosotros desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos lo hemos tenido pendientes. No se trata de endurecer leyes, de endurecer delitos que le van a caer 50 años. Quitarnos esa mentalidad inquisidora que tenemos de que todo el mundo tiene que estar preso. Quitarnos esa mente de que todo aquel que infringe la ley necesariamente tiene que estar preso. Lamentablemente en este país los dos talones de Aquiles que tenemos es: no tenemos investigación criminal, y la otra situación, que no tenemos una sana aplicación de la justicia. Desde el Código inclusive concebimos nosotros que la defensa pública debe de ser separada de la Corte Suprema de Justicia y puede ser adherida al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, como en El Salvador, o a la Secretaría de Derechos Humanos, a cualquier otra secretaría del Estado, para que realmente garanticemos la sana aplicación de la justicia en cualquier tribunal. El Código Penal nuevo es realmente novedoso, sí, pero no nos preocupemos en que tenga 40, 50, 60 años determinado delito. No, con tal de que nos ayuden a eliminar la impunidad en el país y que tengamos una investigación criminal profesional, le acredito que va a cambiar la conducta de muchos hondureños, y creemos nosotros que no se trata de endurecimiento de penas, sino más bien de hacer una lucha frontal contra la investigación criminal que no se tiene bien acentuada en el país, y la situación de la sana aplicación de la justicia. Un teléfono que puedo dejarlo, Ruland, para quienes nos están viendo, y te autorizo a ti para que lo des, el mío, ¿verdad? El 99 89 79 93. 99 89 79 93. Estamos para que estemos en comunicación con personas que se ven vejadas o vulneradas en sus derechos humanos. Agradecerles a SJ, a ti, Ruland, y creemos que podemos seguir platicando de derechos humanos todo un día y no nos vamos a cansar, porque este quehacer lo aprendimos, quizás nos lo dieron en el biberón a nosotros. Muchas gracias. Hugo, me despido de ti, no sin antes agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, reconocer definitivamente la labor en materia de derechos humanos que ha realizado el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, y a ti en particular, que la gente sepa que los activistas de derechos humanos no están confinados en casa, que los activistas de derechos humanos, a pesar de que tenemos algunas restricciones, estamos disponibles, que a pesar de que tenemos la institución comisionada de los derechos humanos, sabemos que no se da abasto para ser garante y hacer acompañamiento a todas aquellas violaciones que se nos presentan. Gracias por darnos tu número. Lo vamos a hacer público, lo vamos a tratar de publicitar, porque sí hemos tenido consultas por correos electrónicos cómo acudir en las diferentes ciudades en busca de un consejo, de un acompañamiento de algún activista de derechos humanos. Muchas gracias, Hugo Maldonado. Abogado Ramón Barrios, sus palabras para despedir este panel, y que la población tenga esperanzas. El nuevo Código Penal no es malo, no es bueno, debe de ser oportuno, debe de ser socializado, debió haber sido este proceso como usted lo mencionó, pero decirle a la gente que el derecho a la justicia y las garantías todavía las mantenemos. Sus palabras de despedida, abogado.
Muchas gracias. Agradecerle a SJ, una sociedad más justa, a la Alianza por la Paz y la Justicia, a APJ, a sus capítulos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa. Mire, cada uno de nosotros, los que hemos estado conectados principalmente, debe constituirse en un defensor de los derechos humanos. Tenemos la obligación, no necesitamos un título de abogado para ser defensor de los derechos humanos. Desde esa perspectiva agradezco a lo que hace la APJ en sus diferentes capítulos, incorporando ciudadanos, incorporando jóvenes sobre todo, e invitarlos a que se incorporen a los diferentes capítulos de la Alianza por la Paz y la Justicia, que es una forma de nuestro compromiso ciudadano de defender derechos humanos. Y la otra idea que quiero dejar ahí es que este nuevo Código Penal no va a resolver los problemas de injusticia de nuestro país. Este nuevo Código Penal no va a bajar los índices de impunidad. Y tampoco este Código Penal vigente, pues ya miramos al principio de nuestro conversatorio cuáles son los índices. Es decir, que los problemas de impunidad en el país, que los problemas de violación de los derechos humanos no pasan por la vigencia o por la entrada de un nuevo Código Penal, que no pasa porque se le aumentan o se le rebajan las penas a los delitos y a los tipos penales, que la vigencia de los derechos humanos, que el compromiso de su aplicación es un compromiso de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, de empoderarnos de lo que implica ser ciudadano y no simplemente ser hondureños. Así que muchas gracias, felicitar a todos los activistas de los derechos humanos en el país. Muchas gracias, de verdad, a nombre de la sociedad y de los hondureños en general. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, abogado. También agradecerle su participación y que siempre que le hacemos un llamado como catedrático, como abogado, como defensor de derechos humanos, ha tenido a bien acompañarnos y aconsejar. Definitivamente, la docencia es una práctica de derechos humanos. La docencia, educar un país con principios, con valores, es una labor también de derechos humanos. Me quiero despedir con dos mensajes. Las violaciones a derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Y en este momento que estamos escuchando por parte de nuestro gobierno que vamos a reactivar nuestra economía, dejarles como mensaje que los derechos humanos no solo se violan por terroristas, con represión, con asesinato, sino también por estructuras económicas injustas que crean enormes desigualdades. En este momento, Hugo Maldonado nos puso muy claro el ejemplo de la reactivación de la maquila en San Pedro Sula. Hacemos un llamado a la Secretaría del Trabajo, a aquellos organismos que rectoran el nuevo compromiso de la reactivación económica, que los protocolos que vayan a crear sean en beneficio de la gran mayoría. Que si bien es cierto, reactivamos una economía, ¿cuál va a ser el costo sanitario, médicos, enfermeras, medicamentos, hospitales, de las consecuencias que podrían llevar una reactivación económica que no es correcta, que no sigue estándares o que solamente sean caprichos de algunas empresas o llamados internacionales o de grupos económicos? El respeto de los derechos humanos es la paz. Con esto me despido con ustedes, agradeciéndole a todos los que nos han acompañado como participantes y también como espectadores en este foro. Decirles que el 9 tenemos otra temática de derechos humanos donde hablaremos de contextos internacionales. Nos acompañarán representantes de Nicaragua y de Guatemala y de Honduras, hablando sobre lo que está pasando en la actual pandemia mundial y cómo ha afectado en materia de derechos humanos en otros países. También decirles que vamos a tener abierto la temática y discusión sobre la vigencia y la discusión del nuevo Código Penal, y siempre seguiremos haciendo énfasis hablando sobre el acceso a la justicia y cómo los defensores y organismos de derechos humanos se encuentran presentes en nuestro país. Con esto me despido. Muchas gracias a los que nos acompañaron como panelistas y a toda aquella audiencia que nos acompañó escuchando estas intervenciones. Muchas gracias. Me despido de parte de la Alianza por la Paz y la Justicia y una asociación más justa en beneficio de aquellas personas que tienen menos acceso y garantías en este país. Muchas gracias.